por estudiar economía, por ejemplo, que a mucha gente no le despierta la inquietud de seguir los estudios, sino quedarse en la parte del trabajo. Yo siempre les comento que era yo un niño a veces un tanto entregado y raro, porque yo a los 7, 8 años, antes en Canal 5, los días miércoles, exactamente a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, salía una cápsula de economía. No entendía yo nada, pero sabía yo que era muy importante y dejaba yo de jugar precisamente para ir a verla. No, pues era niño raro, ¿eh? Sí, era yo un niño raro. ¿Por qué? Porque también me interesaba ver qué cosa, por qué se movía el dólar, qué cosa era el dólar, por qué los precios costaban lo que costaba, las cosas costaban lo que costaban, pero también varias personas decían, si yo fuera presidente bajaría todo de precio, y eso no me cuadraba, decía yo, pero ¿cómo? Bajar todo de precio, tendría que bajarse el precio en el mundo, tendría que bajarse aquí en México, ¿y cómo? Obvio, ahorita ya soy economista y sé que es una situación imposible de hacer, sin embargo, son una serie de planteamientos que se hacían desde que uno es niño, es decir, una torta que ahorita cueste 3 pesos, bajarla estrictamente a 50 centavos, a pesar de que en un momento dado sea un modelo de cártel, o a menos que se pretenda hacer un monopolio y reventar a todas las demás empresas, y además tiene que ser transitorio, o precisamente dominar el mercado en poco tiempo, pero en una situación de descapitalización definitivamente no se puede. Varias personas incluso han planteado, ojalá los niños dominaran el mundo y no sé cuánta cosa más. Cuando uno lo analiza desde el punto de vista económico, pues sí, las cosas ya no son tan sencillas y las decisiones no son tan simples. Bienvenidos a su programa de Conexión en Línea, Unión Campesina, en Así lo dice Puebla. Iniciamos. Por ejemplo, ahorita hay una discusión en relación a la ingesta de dulce y todo ello, pero el modelo cambió. Yo no sé si ustedes se acuerdan que nosotros íbamos en septiembre a la escuela y les pedían 10 pesos de cooperación para la cooperativa, y posteriormente en mayo nos llamaban porque otra vez íbamos nosotros a recibir el beneficio de la cooperativa. Ya no eran 10 pesos, nos daban 80 pesos. Es decir, el dinero se movía y nosotros veíamos el fruto de todo ese año de venta que prácticamente iba pasando de grupo a grupo, pero no, se les hizo muy fácil simplemente centralizarlo, comenzar a cobrar, que fuera la Secretaría de Finanzas la que en un momento dado lo pusiera como un ingreso, y entonces también ya no se vio estos beneficios. Es decir, esta situación se veía así como, ¡ay, les estamos enseñando a ser comunistas! No, era simplemente una cooperación que se daba, y sobre todo era el modelo cooperativista el que se estaba implementando desde los niños, y que yo no sé ustedes, pero yo sí recibí ese beneficio, que me sentía el hombre más rico del mundo. Sí, en mi escuela nos daban una libretita de cartoncillo. Y entonces todos los lunes nos vendían, podíamos comprar un timbre del valor que quisiéramos. Entonces comprábamos el timbre, lo pegábamos en nuestra cartilla, vamos a llamarle cartilla, y lo guardábamos. Y al final del año escolar, nos entregábamos nuestra cartilla, contabilizaban cuántos timbres y de qué valor habíamos comprado y nos daban nuestro dinero. Entonces, era fabuloso, ¿no? Porque era una manera de ahorrar. Así es. ¿Era una especie de caja de ahorro? Era una especie de caja de ahorro, pero enseñas a los niños a ahorrar físicamente, porque llevas tu cartilla y quiero un timbre de ¿qué te gusta? 10 centavos, 20 centavos, y te lo daban, lo pegabas, y al final del año escolar cobrabas, entregabas tu cartilla y te daban tu ahorro. Mira, sí, mejor era tu timbre que comprar otras cosas, ¿no? Sí, y además estabas enseñando el ahorro. Efectivamente, eso ya no existe. Eso ya no existe. Yo no lo había escuchado. Bueno, ¿Fue no. en la primaria? En la primaria, sí. Precisamente todo esto es algo que ahora le llaman pomposamente el tema de la educación financiera. ¿Sí? Es decir, esto ya lo traíamos desde hace mucho, sin embargo, no nada más se trata de ahorrar, sino saber en qué vamos a invertir. Y el tema cooperativista que les comento, pues prácticamente nos enseñaba a ahorrar,
pero también a consumir, porque nos decían, están ustedes obligados a consumir porque es el dinero de ustedes. Había, por supuesto, puestos afuera de la escuela a la hora del recreo, sin embargo, se nos invitaba, no se nos obligaba a comprar todo lo que la cooperativa vendía, que además eran precios muy, muy razonables, no le subían demasiado ni nada de esto, era un precio de mercado. Pero al final sí obteníamos el beneficio, y vuelvo a repetir, nos sentíamos millonarios todos con 80 pesos, con 90 pesos, lo que existía. Posteriormente, incluso la propia banca, que en este caso pertenecía al gobierno, por medio del Banco Vital, por ejemplo, llegaba a las escuelas y estos mismos recogían el dinero y también pagaban una tasa de interés, lo mismo que ahorita los CETES, ¿sí? Sin embargo, era una tasa de interés demasiado baja. Sin embargo, nos permitía a todos saber cuánto teníamos y al final podíamos ir al banco a depositar más o hacer la liquidación de todo nuestro dinero y recogerlo. Es decir, esta cultura que está y hoy se dice, es que ¿cómo se llama? Hasta le dicen, que es hasta con perspectiva de género y todo ello. No, es simplemente una situación de qué ahorrar, cómo ahorrar, cuándo ahorrar, pero también cuánto invertir, cómo saber invertir. Es decir, el tema, por ejemplo, muchas veces nosotros mismos lo vivimos, hacíamos tortas también preparadas y sabíamos nosotros de costos, es decir, desde cuánto costaba la torta, así como cuánto costaba desplazarnos en camión hasta el centro, y todo el jitomate, los chiles y todo ello, sacábamos nuestros costos, hacíamos la división entre las tortas y ya sabíamos nosotros cuánto era el precio de mercado y cuánto ganábamos por cada torta. Pero estamos hablando del Román que tenía 10 años, 11 años. Eso precisamente. ¿Eso cuántos años hace? Yo ya tengo 50 años, entonces eso ya fue 40 años, 39 años que esto sucedió, pero aquí también hay algo que cuando lee uno los, los bandidos de Río Frío, se da uno cuenta que es antiquísimo el tema, digamos, de la corrupción con los policías. ¿Por qué? Por el tema estrictamente de que en los bandidos de Río Frío, esta historia se hace más o menos como de 1830 a 1860, este libro de Manuel Paino, precisamente habla sobre que a una persona no la dejan vender en el mercado porque no ha dado su cuota al policía. Y lo mismo le ocurrió a Román de esta edad, es decir, a mí me ocurrió que el hecho de que iba uno con su canasta vendiendo tortas, lo detenía uno la policía y nada más el de enfrente decía, pues ya ponte a mano, mijo, una torta, ¿no? Pues con una torta o dale 5 pesos, es lo que quiere. Entonces, pues le daba uno con miedo una torta. ¿Por qué? Porque entonces la policía o incluso los del ayuntamiento lo amenazaban a un niño de 11 años que lo iban a llevar a la cárcel. Imagínense nada más cómo uno comienza a querer saber cómo es el gobierno, cómo se manejan todas estas cosas. ¿Por qué? Por la situación que de ver a un niño, dice uno, híjole, ¿y qué va a decir mi mamá? ¿Cómo me va a ir a ver a la cárcel? Y entonces se pone uno, pero verdaderamente a temblar. Iba yo con mi hermano el grande, que él tenía entonces 12 años, y pues él sí le hacía caso a las personas que les decía, ya, dale una torta, dale 5 pesos, le agarraba, les daba una torta, bueno, ya váyanse, no los queremos volver a ver por acá. Entonces, esto mismo, si nosotros hacemos una retrospectiva, pero además lo vemos en la actualidad, esto sigue sucediendo. Entonces, ¿hasta dónde nosotros hemos continuado en la formación, la conformación, pero sobre todo, hasta dónde el fenómeno de la autoridad da una vuelta? ¿Por qué? Porque nos enseñaron a mandar. Por ejemplo, Philip Zimbardo escribe un libro que se llama El índice de maldad del hombre, en el cual a las personas, a un grupo de estudiantes les da poder por medio de un experimento que se llama el experimento de la cárcel de Stanford. ¿Sí? A unos los pone como policías y a otros los pone como presos. Y prácticamente los policías comienzan a abusar de los presos, pero dices que esperábamos que ellos se manifestaran. Pero estos también estaban en una situación de ese juego que era un experimento para 14 días, donde les iban a pagar $20 por día, y específicamente lo paran al día sexto porque el nivel de estrés era demasiado, pero además el abuso también era constante. No estamos hablando de que eran policías reales, todos sabían que era un experimento. Sin embargo, se mete uno tanto en ese papel
que el propio Philip Zimbardo tiene que pararlo por estos niveles de estrés. Lo mismo sucede cuando nosotros vemos a alguien uniformado o en un momento dado alguien que sabemos que está en el gobierno o tiene un cargo directivo dentro de una empresa. ¿Por qué? Autoridad. Porque no es una cuestión de ser del gobierno, no. El tema de la corrupción está metido hasta en las empresas privadas. ¿Y por qué se da uno cuenta de esto? Porque a veces también quise poner una tienda y me dicen, pues si quieres un refrigerador de tal refresco, tienes que darle al jefe de zona 2,000 pesos. Entonces te va a venir a ver el jefe de esta cuadra y entonces te va a venir a dejar el refrigerador. Y si no quieres que esté vacío, entonces dale 2,500. Y efectivamente eso se hacía y entonces siempre tenía uno el refrigerador lleno de refresco o de las paletas que se vendían o de los dulces que uno quería. Entonces todo el fenómeno de la corrupción se da en muchos aspectos y así fui creciendo, sabiendo exactamente cómo se movía este mundo. ¿Por qué? Porque también un día, teniendo aproximadamente como 9 años, mi papá sale a vender elotes, pero sale aquí por el centro y un día los detienen los de vía pública y se llevan su triciclo. Y mi papá diciéndoles, rogándoles, casi llorando, de que no se lo lleven. ¿Por qué? Porque es lo único que tenemos y además debía el triciclo. Y entonces, después de mucho rato que estuvo ahí metido, porque otra cosa, no admitían niños que estuvieran. Yo estaba en la calle, en el centro, pues esperando a mi papá. Ya salió y me dicen, hasta mañana me lo dan, que no se puede porque ya se fue la persona encargada. Y entonces se va uno dando cuenta de estas diferencias que existen. Sí, efectivamente, mi papá salió muy temprano, ya regresó con el triciclo y dice, pues es que esto no es negocio, todo el tiempo me van a estar agarrando. Y dice, pues voy a vender tamales. Y entonces se da uno cuenta cómo está esta situación, sobre todo cuando se tiene que incluso ir escondiendo para que los de vía pública no lo agarraran. Y ahora, esto ocurría en la Ciudad de México, ocurría aquí en la Ciudad de Puebla, es decir, es un aspecto generalizado. A veces dicen, oye, pero ¿por qué estos grupos de comerciantes? Porque solamente así se pueden defender. Y no estoy justificando cualquier situación vandálica que en un momento dado se pueda dar. Estamos hablando de que en un momento dado el derecho al trabajo, que también uno lo vivió, y sobre todo también porque mi papá tardó vendiendo tamales como 10 años. Yo, ya me dedicaba yo a otra cosa, estaba yo en la universidad y mi papá seguía haciéndolo y posteriormente nos dedicamos nuevamente al pan, ¿sí? Entonces ahí era una situación, pues sí, de necesidad, pero también de no dejar pasar la oportunidad de seguir viviendo. Ese es el román que muchas veces, pues sí, uno no conoce, pero también, pues sí vivimos. También a veces había discusiones en la casa, mi papá salía y entonces mi mamá iba a ver a un tío que hacía pay, vivía ahí por Santa Bárbara, y entonces salía con sus bolsas de pay y yo iba acompañándola y sí se acababan. Pero y al otro día igual, y al otro día igual, hasta que mi papá regresaba y entonces se ponía a trabajar, pero mi mamá no dejaba de vender. Entonces, las situaciones del trabajo doméstico, la situación del esfuerzo, considero yo que muchos lo hemos vivido, la necesidad y sobre todo de ver y solidarizarse con los papás y no sentirse ajenos a ello. Por eso el tema también de, a veces de que a los jóvenes les da vergüenza, que el papá vende tamales, la mamá vende pay y todo eso. Considero yo que también a veces pues sí, tenemos compañeritos que sí, su papá es médico, es abogado, lo que sea, pero a veces la necesidad nuestra no sabemos, e incluso si el abuelito tuvo que ser peón, no sabemos si tuvo que haber estado limpiando estiércol de los mismos, de las mismas caballerizas. Esas son cosas que no sabemos porque regularmente cuando nos juntamos nos ponemos nuestros mejores vestidos y es cuando prácticamente ponemos una serie de barreras y pensamos que es el mundo ideal, cuando el mundo ideal es estar trabajando y estar precisamente en familia viendo el fruto del trabajo. Esa es parte de lo que también a veces uno vive. Gracias por escucharnos. No te pierdas la próxima emisión de Conexión en Línea Unión Campesina. Dale like a este video y compártelo a quienes creas que le puede interesar.
Suscríbete y activa la campanita para que no dejes de ver nuestro contenido. ¡Hasta la próxima!